Dios les continúe bendiciendo. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en la casa de Dios? Amén, gloria al Señor. Yo le invito a que por un momento incline ahí su rostro. Vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí para enseñarnos, para guiarnos a través de tus sabias escrituras, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque el poder de tu amor y tu misericordia y tu gracia, Señor, nos llenan de gozo y de paz, Señor. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gracia eternamente y para siempre, y de ti proviene toda sabiduría. Quebrantamos toda distracción, quebrantamos toda irreverencia, quebrantamos en el nombre de Cristo todo aquello que quiera venir a interponerse en el mensaje de tu palabra y tu sabiduría, Señor. Quebrantamos aún toda oposición, rebeldía, desobediencia y cualquier herejía o confusión que se quiera levantar en el nombre precioso y glorioso de Cristo. Abre mi entendimiento. Di conmigo, iglesia: Señor, abre mi entendimiento, dame conocimiento y sabiduría a través de tu palabra. Hazme hacedor y no solamente oidor. Amén. Mateo capítulo 8, vamos a hablar de este tema de hoy, que es: ¿quién es este? Es una pregunta, ¿quién es este? Entonces, allí con toda disposición, abra la palabra del Señor en Mateo capítulo 8, dice desde el versículo 1 en adelante: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Sí? Voy a explicar este primer punto de las Escrituras. Jesús venía de un tiempo de evangelismo fuerte, del desarrollo del mensaje de la palabra, en un sermón que duró aproximadamente 3 días, una campaña evangelística en donde se predicó todo lo que concierne a las bienaventuranzas, las leyes de oro, todo ese aspecto, las leyes de la oración, todos esos detalles el Señor los predicó en este mensaje del cual conocemos como el Sermón del Monte. Y después de esto Él descendió de ese monte, porque pues en ese tiempo no había micrófonos como ahorita tenemos. En ese tiempo los interlocutores tenían que ubicarse de una manera estratégica para poder exponer su mensaje y para que asimismo el viento se convirtiera en su cómplice al poder predicar el evangelio. Porque recuerde que no de balde está escrito en la palabra que Él es el que hace de los vientos sus mensajeros y de las flamas de fuego sus ministros. Allí hay 2 expresiones muy especiales. Una se refiere a que la palabra va en el viento y tiene poder espiritual, pero también el viento la ayuda a que se propague y pueda haber una buena audición. Y por otro lado, los flamas de fuego, que son los querubines, ¿sí? Los ángeles que Dios hace sus mensajeros. También aquí en esta palabra vemos que en la escena irrumpe una persona enferma. ¿Enferma bajo qué condición? Lepra. La lepra en la Biblia se narra de muchas maneras. Hace poquito, secretamente, hubo una epidemia, más o menos hace unos 2-3 meses atrás, hubo una epidemia de lepra muy cercana a nosotros. Habían más o menos unos 35 casos de lepra en este sector en donde nosotros estamos, lo que es Candelaria, Cali y otros municipios. Y lo tremendo de todo es que esta enfermedad es infectocontagiosa, es una enfermedad que puede propagarse, por eso se le conoce como pandemia, que gracias a Dios quizás se pudo controlar y vemos que aquí ninguno tiene lepra, gracias al Señor. Pero mire que la lepra en la Biblia
narra o asemeja el pecado. La lepra en ese tiempo era algo tan grave que les ubicaban en ciudades lejos de las ciudades donde había personas sanas, a los leprosos. Los leprosos no podían vivir en ese lugar donde había gente sana. Tenían que estar por allá enclaustrados en lugares, en ciudades construidas bajo cuevas, bajo la tierra, ¿sí? Y se dice, también narra históricamente, de que algunos de los leprosos vivían en cuevas subterráneas, en donde solamente con una soga y unas canastas les llevaban alimentos sus familiares y dolientes. ¿Usted se imagina la desgracia tan tremenda que puede experimentar una persona que tiene lepra? La discriminación, también en algún momento ser marginados por el simple y llanamente estar enfermos. Entonces mire lo que dice aquí. Ese leproso se presentó delante de Jesús. Mire, es tan tremendo y osado que fue ese leproso, que era extraño de que un momento a otro se hubiera salido. ¿De dónde salió ese leproso? Se voló, seguro escuchó que algo maravilloso estaba pasando cerca de allí. Algo estaba ocurriendo tremendamente en ese lugar. Y entonces él acudió y se postró delante del que podía hacerlo todo, del que podía transformarlo todo. El pecado es una lepra, una costra igual a la lepra, que solamente la puede borrar la preciosa sangre del Cordero. El poder de Dios opera de una manera tan tremenda en los corazones de los hombres que rompe la costra del pecado. Y Dios no quiere que usted siga con esta costra. Por eso le ordena de que viva en santidad, porque sin santidad es imposible ver a Dios. No es posible de que nosotros digamos, no, es que yo voy a hacer un ritual como lo hacíamos quizás en la iglesia tradicional. Hacíamos rituales, prendíamos una veladora, teníamos estatuillas y terafines y a ellos orábamos, rezábamos. Cierto es que ni oración, un rezo hacíamos, algunas letanías que repetíamos, pero no es así con el Señor. Por eso el preámbulo para la comunión, la relación con el Espíritu Santo, con Dios, ¿sí?, es la sangre del Cordero. Y antes de la sangre del Cordero, el arrepentimiento. No puedo ser yo un verdadero creyente en presencia de Dios si aún tengo lepra. Porque la ley argumenta claramente, dentro de la ley mosaica, dice que los leprosos no pueden estar en medio de los sanos. Interprételo bien, por favor. La Biblia dice también que el impío no habitará en la morada de los justos. Oiga, el impío no habitará en la morada de los justos. Y también dice la palabra que en el cielo no entrará nada inmundo. ¿Lo dice sí o no? Por eso, antes de que la preciosa sangre del Cordero te limpie de la costra del pecado, la antesala a ello debe ser un verdadero arrepentimiento. Porque yo no puedo permanecer en la presencia de Dios si tengo lepra. Porque la misma palabra del Señor dice de que Dios habita en una luz inaccesible, en donde solamente la sangre del Cordero puede justificar a los que quieran entrar allá. Y la Biblia nos dice que con Cristo estamos juntamente, oiga, sentados con Él en lugares celestiales. No sé por qué hay creyentes que todavía tienen que estar permanentemente entrando en la presencia de Dios. No disfrutan de la presencia de Dios, sino que se salen y entran. Se salen y entran. Y uno escucha este concepto en muchos creyentes.
vamos a entrar a la presencia de Dios. Y yo digo, ¿en qué momento se salió un creyente de la presencia de Dios? Porque le abre puertas continuamente al pecado, porque su mente navega en costras, entre costras, y esas costras se caen. ¿Y qué produce? Produce un hedor. La lepra era nauseabunda y maloliente. El pecado produce un olor nauseabundo y maloliente. El pecado produce la costra de la lepra espiritualmente. Y ustedes y yo necesitamos entender de que si ya nos hemos declarado cristianos confesos, tenemos que vivir una vida en santidad, lejos de cualquier cosa que nos vuelva a contagiar de la lepra del pecado. Se dice también en este texto bíblico de que Jesús le dijo, no le digas a nadie más, ve al sacerdote principal, preséntate y presenta la ofrenda de gratitud. Había una ofrenda de gratitud y también una ofrenda de paz. Óigalo bien, una ofrenda de gratitud y una ofrenda de paz. ¿Por causa de qué? Del perdón de los pecados. Hay enfermedades que son porque es necesario que uno se enferma porque no somos cuerpo glorioso aún. Pero hay otras enfermedades que son causa del pecado. Hay enfermedades que son justicia divina de parte del Señor. Pero la lepra habla claramente de un corazón que está enfermo y lleno de la costra del pecado, de la laxivia, la inmundicia, la mentira, el orgullo, la religiosidad, idolatría, inmoralidad sexual. Todo lo que contiene el corazón del hombre es el tipo de la lepra. Y entonces, en medio de nuestra gratitud, ¿qué hacemos cada celebración? Venimos un domingo de resurrección y le decimos, Señor, tú eres. Oiga, para usted y para mí ya no es quién es este hombre, no, para nosotros ya es tú eres mi Salvador, tú eres el que me limpió de la lepra, tú eres el Hijo de Dios, tú eres quien me redimió, tú eres quien me sanó, tú eres quien me salvó y me libró de la costra de la lepra del pecado. Ya no es quién es este hombre o quién es este, ya no es. Y vamos caminando por la vida cristiana y vamos entendiendo de que ya nosotros no es que querramos conocerle, sino que ya le conocemos porque empezamos a desarrollar una relación de amistad con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, y Él revela al Padre y Él revela al Hijo. Solamente si no hemos sido arrepentidos, oiga, si no nos hemos arrepentido más bien, no vamos a poder conocer en plenitud quién es Jesús. Mira, Jesús se va a revelar poderosamente a quienes lo confiesan como Rey y Señor. A sus discípulos uno le preguntó, ¿qué dice la gente que soy? Y unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el que había un profeta, otros dicen que tú eres Moisés reencarnado. Oiga, tantas cosas, eres un filósofo. La gente dice una cantidad de cosas referente a Jesús, pero la iglesia del Señor, redimida por la sangre del Cordero, tiene una identidad. Y el que se identifica con Jesús, Jesús se manifiesta a él, no como el carpintero, no como el del crucifijo, que tradicionalmente nos lo ilustraron en la tradición romana, sino como Jesús, el transformado, Jesús el revelado como Rey y Señor, Jesús transfigurado, aleluya. Y entonces, ¿qué hacemos cada celebración? Presentamos delante del Señor nuestra ofrenda de gratitud. El rey David lo eleva a otro nivel, dice, no me presentaré con manos vacías delante de Dios.
rey David. Y aún sigue diciendo: no presentaré sacrificio delante del Señor que no me cueste. El leproso tiene que haber hecho algo tremendo para agradecer, porque es que la lepra lo marginó, sí o no. ¿Y qué es marginar? Lo tuvo lejos de su familia, lo tuvo lejos de sus amistades, lejos de su fe, porque hay gente que en medio de la enfermedad su fe flaquea. Y muchos en medio de la enfermedad tienen que experimentar soledad en un hospital, una cama de hospital o en una cama de su casa, soledad. Pero en gratitud nosotros siempre debemos estar dispuestos a darle lo mejor a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿La iglesia está agradecida? ¿Sí o no? Entonces siempre preséntese con gratitud delante del Señor. En el versículo 5 en adelante dice: Jesús sana al siervo del centurión. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Quiero, antes de adentrarme en esta interpretación de este texto, quiero decirle que el leproso se postró y que le dijo al Señor: Jesús, si tú quieres, me sanas. ¿Y qué le dijo Jesús? Claro que quiero. Óyeme bien, el Señor hoy te dice que Él quiere sanarte. El Señor hoy te dice: yo quiero prosperarte. El Señor hoy te dice: yo quiero que veas la morada de tu justicia. Quiero prosperar la morada de tu justicia. ¿Sí? Eso el Señor les advierte y les dice: yo quiero. Ahora la pregunta del Señor es: ¿tienes fe para recibir? Yo quiero. ¿Tienes fe para recibir? ¿O tu fe está depositada en qué? ¿O en quién? Hay gente que se cree tan espiritual que ya determinan cuándo un mensaje es de Dios y cuándo no es de Dios. Hay gente que es tan espiritual que ya determinan qué siervo es de Dios y qué siervo no es de Dios. Pero yo tengo a decir de alguien grande y poderoso, que es Jesús de Nazaret. Y el que es humilde va a recibir, porque Él bendice a los humildes y quebrantados de corazón. Esto no es de unciones de hombres, y esto no es si un mensaje es de hombre o es de Dios, sino, hermano, esto es de someterse a la palabra de Dios y obedecer a Jesús y poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra fe. Sigue diciendo entonces allí, voy en el versículo 7, Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Yo recibo esa palabra, esa promesa de parte de Jesús. Yo hago parte de ese occidente, y también van a ver ustedes gente de ojitos rayados diciendo: Jesucristo es el Señor. Porque Jesús lo profetizó. Aleluya, gloria al Señor. No solamente israelitas van a disfrutar, no solamente hebreos van a disfrutar, no solamente hebreos, sino también colombianos, españoles, estadounidenses, mexicanos, peruanos. Las etnias van a recibir a Jesús y van a proclamar la grandeza del Señor. ¿Cuántos lo creen? Porque Jesús lo profetizó. ¿Y saben por qué? Porque este centurión
de un reino terrenal ajeno a la raíz de David, estaba proclamando la grandeza de Jesús. Oiga, un extranjero que nada tenía que ver con el pueblo de Israel estaba diciendo: tú eres el que puede sanar a mi criado. Tú eres el que puede sanar a mi criado. ¿Y por qué tú eres el que puede sanar a mi criado? Porque tú eres el Hijo de Dios. A Moisés preguntó: ¿y qué diré si me preguntan quién me envió? Y el Señor, ¿qué le dijo desde la zarza ardiente? Le dijo: diles que yo soy te envía. El gran yo soy está con nosotros. El gran yo soy es nuestra retaguardia, es nuestra delantera. El gran yo soy está a nuestra izquierda y está también a nuestra derecha, porque el gran yo soy honra a los que creen en él y lo confiesan como el gran yo soy y como el que tiene que ver con nosotros y nosotros con él. Somos de él, él es nuestro, aleluya. Y hay una identidad. Hay una identidad. Di conmigo: si un romano se identificó con Jesús, ¿cómo yo no me voy a identificar con él? Pregúntale al que esté a tu lado: ¿tú tienes claro quién es Jesús? ¿Tú tienes claro quién es Jesús? Porque si tú tienes claro quién es Jesús, aquí no estamos siguiendo a ningún hombre. Aquí estamos siguiendo a Jesús. Y como decía el miércoles, yo soy el portero. Porque el verdadero pastor, ¿quién es? Jesús. Gloria al Padre por esta bendición. ¿Sabe qué? Y lo tremendo de todo es que en ambas actitudes que pudimos observar, en el leproso que pudimos observar y también en el centurión, humildad. El leproso, ¿qué hizo? Se postró. ¿Eso qué significa? Él está reconociendo que quién es su Señor y quién es su Salvador y quién es el que puede levantarle. ¿Sí? Lo mismo el centurión. ¿Qué dijo el centurión? El centurión dijo: no soy digno. Oiga, qué humildad. Era un centurión, era una persona que estaba a cargo de soldados, era, por así decirlo, como una especie de oficial, quizás un general, quizás un coronel, quizás un tribuno. No sé cómo hayan sido las líneas de orden militar que había en el tiempo del Imperio Romano, porque no me he dedicado a estudiar eso. Pero este hombre tenía poder, ¿sí o no? El centurión tenía poder, ¿sí o no? El centurión tenía autoridad, ¿sí o no? Pero ¿qué le dijo a Jesús? Le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Pero una sola palabra, wow. Yo creo que usted debería estar, mejor dicho, admirado de lo que hace Jesús, de lo que es Jesús. Porque si un centurión romano identificó lo magnánimo y poderoso que es Jesús, ¿cuánto más nosotros? Amén. Él le dijo: no soy digno de que entres a mi casa. Lo ubicó en el lugar que se merece y corresponde a Dios, a Jesús nuestro Señor. Le dio la dignidad. Le digo que lo que pasa muchas veces entre nosotros los cristianos es que nosotros le quitamos dignidad a las cosas espirituales. Oiga, nosotros desdignificamos la iglesia. Nosotros desdignificamos el templo. Perdemos reverencia, perdemos respeto por la palabra y por eso no hay manifestación divina. Oiga, cuando nosotros desdignificamos lo santo, lo divino, eso significa que estamos deshonrando. Desdignificar es deshonra. Y Dios no está en un lugar en donde no lo honren. El centurión le dijo: uy, Señor, si usted va a entrar a mi casa, deje que la limpie, que la barre, que la pinte, porque usted no es digno de que entre a mi casa. No soy digno, digo, no soy digno, corrijo. No soy digno. ¿Sabe que Jesús se sintió maravillado? Y dijo: yo esto no lo he encontrado en medio de mis
de mis hermanos en Israel. Yo no he encontrado en Judea esta actitud de adoración. Mira, ese centurión adoró más que cualquiera de nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje que Dios está refiriéndose en esta mañana? En la adoración tiene que haber dignidad. No puede ser más digno el presidente que Jesús. No puede ser más digno un político que Jesús. No puede ser más digno el alcalde que Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Dignifícalo. No puede ser más digno tu esposo, tu esposa que Jesús. No puede ser más dignos tus hijos que Jesús. No pueden ser más dignos. Mire, hay hogares, cabe anotar esto, hay hogares en donde no se está manifestando la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el esposo y la esposa están cayendo en murmuración. Y saben que lo peor que puede pasar para lo financiero, espiritual, es que ustedes y yo nos pongamos a murmurar lo santo. Y el silencio reinó. Que Dios libre las casas de Palacio del Rey. Hay parejas que están murmurando. Y por eso la economía se arruina. ¿Sabe por qué? Porque el chisme y la murmuración alimentan la pobreza. Óyeme bien, ¿qué alimenta la pobreza? El chisme y la murmuración. ¿Y por qué pasa eso? Porque desdignificamos mantos sagrados. Oiga, no respetamos ya mantos pastorales. Hay gente que ya no respeta manto pastoral. Hay gente que no respeta el manto del líder. Hay gente que no respeta púlpito. Hay gente que piensa que esto es una tarima. ¿Cuántos creen que esto es un púlpito, un altar? ¿Cuántos creen que esto es una tarima en donde se presenta el artista? Usted puede notar que aquí se empieza el servicio a las 9 de la mañana, esté quien esté, porque la adoración que se empieza a levantar es para quién. Y el que llega, va llegando, se va uniendo. Aquí no se pone un grupo telonero para que se vaya llenando el recinto. Entonces cuando ya esté lleno el recinto, ahí sí ponemos el artista, el plato fuerte. No, aquí no hacemos eso. La iglesia Palacio del Rey debe aprender a dignificar la adoración, dignificar la alabanza que se levanta en la casa de Dios. Ay no, yo voy a llegar despuesito, que ya hayan cantado. Pues al fin y al cabo yo necesito escuchar la palabra. Desdignificamos aspectos importantes de la celebración. Queremos que Dios se manifieste, queremos ver la gloria de Dios, pero pues le aseguro que aún quizás algunos de ustedes están desdignificando este mensaje porque ya nos estamos metiendo con fibras sensibles de su corazón. Otros más maduros están diciendo: Dios me está hablando y Dios quiere que yo cambie. Porque muchas personas en algún momento al pastor le podrán decir: ¿quién es este? Pero a Jesús no le podemos decir lo mismo. ¿Quién es este para decirme eso? Pero a Jesús no podemos decirle eso. Y la palabra del Señor habla claramente cuando el Señor reprocha: si soy pues Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy pues Señor, ¿dónde está mi temor? En el libro de Malaquías, capítulo 1. ¿Lo dice o no lo dice el Señor? Capítulo 3 creo que sí. Capítulo 1, sí. Si soy pues Padre, ¿dónde está mi honra? Usted de pronto lo está escuchando de mí y por eso quizás lo desdignifica, pero esto lo dice Dios. Usted lo escucha de mí. La gente de pronto piensa: se subió el pastor a predicar.
muchos se rascarán la cabeza, otros harán mala cara, otros estarán dispuestos, porque eso es el común denominador en toda congregación. Oye, no solamente ocurre aquí, pero la iglesia comete un grave error. ¿Sabes por qué? Porque desdignificamos la palabra simple y llanamente porque no creemos digno muchas veces el vaso. Y hay gente que cree desdigno el vaso porque simple y llanamente no honra manto ministerial. Y nosotros necesitamos, necesitamos desarrollar en plenitud la vida cristiana. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando empezamos a dignificar lo que es digno de honra y de respeto. Cuando la iglesia aprende esto, el gran yo soy se va a manifestar. Aleluya. Créalo que así va a ser. Porque el reino de los cielos se mueve a través de honra y dignificación. Dile a que esté a tu lado, dignifica. Honra lo que debes honrar. Respeta lo que debes respetar. Tremendo, ¿no? Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Sí ve que Pedro tenía esposa? ¿Usted quería darse cuenta de que Pedro tenía esposa? El primer papa, entre comillas. Sí, él tenía esposa porque tenía ¿quién? ¿Aparece en la Biblia? A ver, ¿cuántos trajeron Biblia? Eso también es dignificar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Usted está leyendo allí? A ver, ¿cuántos están leyendo allí? ¿Que Jesús sana a quién? No, usted está abriéndolo y lo está leyendo. Versículo 14 dice allí: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su manto y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué hacía Jesús? ¿Y por qué le llevaban los endemoniados? ¿Y por qué le llevaban los enfermos? Porque Jesús es. Diga conmigo, Jesús es. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es Jesús? Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es nuestra revelación. Jesús es nuestra adoración. Jesús es nuestro Dios. Jesús es Dios. Amén. Yo noto que hay gente como que no lo cree. Cuando usted venga al templo, tenga por digno a Jesús. Señor, perdóname a mí que soy pecador. Sea humilde. Rinda su corazón delante del Señor. Ofrezca su sacrificio. Usted viene a rendir su culto a Dios. Cuando usted viene al templo, rinde culto a Dios. Usted no viene a ver si la alabanza le gusta, usted no viene a ver si el mensaje, la palabra le gusta, sino que usted viene a que Dios le hable. ¿Cuántos creen que Dios les está hablando? Porque vuelvo y le digo, no falta el que es muy espiritual y dice: ese mensaje no es de Dios porque no me está tocando los huesos. Alguien algún día me dijo eso. Ay, yo siento cuando un mensaje es de Dios porque yo siento que me pasa siento una cosita que me sube y me baja. Porque se ríen. Así me dijeron. Gloria a Dios porque usted es humilde y sabe que esto es de Dios. Porque no está exponiendo ni un libro de una persona, de un escritor, sino que está exponiendo la palabra. Y Jesús es el que sana enfermos, y Jesús es el que liberta a los endemoniados.
Jesús es el que rompe las artimañas de la brujería. Jesús es el que rompe las cadenas y ataduras de la santería. Jesús es el que quebranta las maldiciones generacionales. Jesús es el todo de su iglesia. Aleluya. Jesús es digno de abrir los sellos, digno de abrir los libros, digno de derramar las 7. Oh, tremendo. ¿Las 7 qué? Las 7 copas de la ira. No hay nadie más digno que Él. No hay nadie más digno que Él. Y si tú vienes con esa imagen aquí en tu mente, en tu corazón, la Biblia dice claramente: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Porque a veces como creyentes no recibimos honra, no somos honrados. Mire, hasta ahora yo creo que nadie se ha acercado a felicitar a la pastora, a decirle: pastora, la felicito por su grado, por su reconocimiento ministerial. Bueno, eso va en cada quien, pero la iglesia tiene que aprender nuevamente a recuperar los principios de honra y de respeto. La iglesia debe aprender a respetar y honrar. Felicitaciones, pastora, desde aquí. Usted no es la esposa del pastor, usted es la pastora. Y yo te honro, esposa mía, porque eres una mujer fiel, íntegra. Y eres ejemplo para todas aquí. Dios honra a los que le honran. Y el que se mueva bajo principios de honra es honrado. Y el que no, pues no. Los que querían seguir a Jesús, versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ay, hay gente que le dice a uno: pastor, con usted para las que sean. A Jesús también se lo decían. Mira, hay uno que delega cosas. Mira, ha pasado aquí con unos personajes. Uno les delega cosas y cuando menos pensó dejan las cosas tiradas y se esquinean, se hacen a un lado. Yo les digo lo siguiente: la palabra de Dios dice claramente, oiga, la palabra de Dios dice lo siguiente: cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás para volver, no es digno de mí, dice el Señor. Oiga, ¿y sabe qué significa eso? Ser digno de Jesús es que Jesús no está con las personas que retroceden. Dice que, hermanos, nosotros tenemos que avanzar, porque si retrocedemos no agradaremos ¿a quién? Así que si usted es una persona de doble ánimo, arrepiéntase y conviértase. Le está faltando atún para ser cristiano. Aparte de oración y ayuno para quebrantar ese doble ánimo. Si no es que alguna cosa sexualmente está pasando, porque la Biblia dice: a vosotros los de doble ánimo, purificaos, dice el Señor. Le dice el apóstol Pablo, no, eso está en Hebreos. A vosotros los de doble ánimo, purificaos. ¿Sabe por qué le dice la palabra a los de doble ánimo? Es que la gran mayoría de casos de doble ánimo es porque la gente tiene problemas de inmoralidad. Y eso doblega espiritualmente al que sea, o lo hace sentir avergonzado. Y este escriba le dijo: yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabe qué significa eso? Este escriba de pronto tenía en su corazón, para que Jesús le diga esta cosa, es que ese escriba pensaba de que siguiendo a Jesús iba a recibir algún beneficio.
Y Jesús le dijo clarito, mire, si usted me sigue a mí, no espere nada. ¿Por qué? Porque las aves tienen nido y las zorras su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene un edificio, no tiene un lote, no tiene un negocio o una empresa en donde soportarse. ¿Sabe qué significa eso? No es que Él sea pobre, Él es el dueño del oro y la plata, sino que Él percibe cuál es el interés que nosotros tenemos de seguirle a Él. Si le estamos siguiendo porque le amamos o le estamos siguiendo por algún beneficio o por alguna situación que queremos recibir. Él de una detectó en el corazón del escriba. En el versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En pocas palabras, ¿cuál es tu verdadera prioridad? ¿Cuál es tu verdadera prioridad en el reino? Jesús a todos nos está mandando a pasar al otro lado. Y resulta de que lo atajaron. Después de que terminó el sermón del monte, muchos los atajaron y la gente se amontonó en la playa. Unos estaban sentados en escombros de barco, otros estaban sentados ahí al pie de la playa, con los pies quizás en la arena, en el mar para refrescarse el calor. Y a Jesús, ¿sabe qué? Le tocó que subirse a una barca para poder seguir predicando, según la escena que podemos percibir aquí y según los demás evangelios. Porque recuerde que este texto está soportado en Lucas capítulo 9, 57, 62, ¿sí? En Marcos capítulo 35, versículo 41, Lucas 8, 22 y 25. Mire, está todo perfectamente explícito en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Son los 4 evangelios que representan la vida claramente del ministerio de Jesús. Y entonces la gente estaba allí, lo atajaba, querían seguir escuchando, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Muchos querían escucharle, pero pocos querían ser sus discípulos. Muchos llegaban a Jesús por milagros. Hay gente que se acerca a Jesús para recibir una sanidad. Hay gente que viene un domingo o un miércoles para recibir una sanidad. Hay otros que vienen agradecidos por lo que ha hecho en sus vidas. Hay unos que dicen, perdóname a mí que soy pecador. Hay otros que dicen, yo doy diezmo de todo lo que el Señor me mete al bolsillo. Hay unos que dicen, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Hay otros que dicen, Señor, mira cómo yo soy de santo y estoy padeciendo de un síndrome de inferioridad tanto que me estoy pareciendo a los demás. Orgullosos, prepotentes. Y otros humildes. Y les digo esto con libertad, ¿sabe por qué? Porque la Biblia habla claramente de que en el campo existen 2 espigas muy parecidas. Una es el trigo y otra es la cizaña. Usted y el Señor sabe quién es en el campo y sabe qué es en el campo. Y sigo leyendo aquí. A cada uno Jesús los ubicó. Hay gente que me quiere seguir pero no quiere abandonar el mundo. En estos últimos versículos el Señor estaba diciendo, hay gente que me quiere seguir pero no quiere abandonar su vida. No quieren abandonar su cuento. Y ahí donde hace un paréntesis la palabra y dice, todo el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hubo gente que retrocedió. En otro caso, la gente recibió comidita, pescadito y pan, tan rico que debe ser. A ver, ¿cierto? ¿Cuántos han comido atún con pan? ¿Cuántos han comido bocachico con pan? Oiga. ¿Cuántos se han comido una corvina tan rica en salsa? Una trucha. ¿Cuántos están en ayuno? Rico, ¿cierto? El pescado. Y toda esa gente estaba tan contenta
que dijo, sigámoslo porque es que de pronto hay más allá adelante. Y Jesús les tuvo que ubicar a cada uno y decir, ustedes me siguen a mí porque allá comieron pan, porque les dimos pan. Pero el evangelio no consiste en pan, en comida, no consiste en pan o en pescado. El evangelio no consiste en plata o en carro, casa y beca. Aló. El evangelio consiste en transitar el camino de la mano de Cristo como buenos peregrinos en este mundo hasta el reino celestial, hasta nuestra verdadera casa. ¿Cuál es tu verdadera casa? La patria celestial. Esa es tu verdadera casa. Transítala de la mano de Jesús. Así que si le vamos a seguir, baje sus expectativas terrenales y suba las celestiales. Suba sus expectativas celestiales. Ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las de aquí abajo. Hay gente que le gusta vivir por añadiduras, y por las añadiduras mucha gente se ha perdido. Bienaventurados los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Esos son los que uno ve sobreabundante en añadiduras. Aleluya, gloria al Señor. Dios sigue hablando y termino con el último bosquejo. Jesús calma la tempestad. Ya lo hemos hablado mucho. El Señor quiere que vayamos al otro lado. Oiga, el Señor quiere que pasemos al otro lado. Y todos de pronto en resumido podemos decir aquí que se suscitó una tempestad. Él llamó a sus cercanos y les dijo, vamos a pasar al otro lado en esta barca. Y en el lago se gestó una tormenta, una tempestad. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Yo no sé por qué hay cristianos de que a mí no me tocará, a mí no me llegará, de esta agua no beberé y todas estas cosas. Hermano, yo les voy a ser sincero. Sobre los discípulos de Cristo caen rayos, caen centellas y también vientos huracanados. Sobre los discípulos de Cristo también se levantan las tempestades en el camino. Ellos iban con el objetivo de pasar al otro lado. Y le digo qué pasaba. Mientras que ellos pasaban al otro lado y estaban lamentándose, gritando, deseando la muerte, que se iban a morir, Jesús estaba durmiendo cómodamente en la barca en medio de la tempestad. Jesús nos da un ejemplo claramente y nos dice que Él quiere darnos paz en medio de la tormenta. Mira, yo te digo, los que hemos sido ejercidos en diferentes situaciones adversas, los que hemos recibido los relámpagos que caen sobre nuestra cabeza, por donde quiera vamos caminando con la nube de lluvia y tempestades, hemos visto también la gloria y misericordia del Señor. Hemos visto también la consolación, la paz de nuestro Dios. En el nombre de Cristo, óyeme bien, tendrás tempestades, tendrás vientos huracanados, pero Dios te hará sostener y tu barca llegará segura al otro lado, porque el Señor está en la barca. Óyeme bien, yo no sé cómo mi consiervo este jueves pasado habrá recibido la noticia de que su hijo había muerto en un accidente de tránsito. A eso entre las 10 y las 11 de la mañana este jueves pasado. Yo no sé cómo lo habrá recibido mis consiervos. Y hay gente que cree, no es que como yo soy cristiano a mí no me tiene que pasar nada de esas cosas. ¿Qué habrá sentido ese pastor amigo en Cali que casó a su hija con un verdugo que la mató? Su fotografía por redes sociales porque desaparecida estaba y el boquiduro lloraba delante del pastor, diciéndole no ha regresado de trabajo, salió esta mañana y no volvió a aparecer. 3 días la iglesia ore, clame, el pastor llore delante del Señor clamando por su hija que apareciera, timbre al celular y nada. Y la iglesia ore, Señor, haz que aparezca, y el Señor sí permitió que apareciera.
porque fue tanta la oración y el acoso del Espíritu Santo que este tipo confesó que la había matado y la había enterrado en un cañaduzal cercano a Candelaria. Y este hombre sigue en el ministerio. Muchos de nosotros tenemos el corazón remendado porque el Señor nos lo restaura, coge pedacitos y nos lo arma, nos arma el corazón. Pero ninguna tempestad te puede quitarlo de Dios. Ninguna tempestad te puede quitar la verdadera adoración, porque allí es donde te vas a dar cuenta si eres un buen creyente o no. En la adversidad, con los rayos sobre tu cabeza, con los relámpagos, con los truenos. ¿Cuántos han sentido tranquilidad cuando cae un relámpago? Uno se siente sobresaltado. Cae el relámpago y después suena el trueno. ¿Sí o no? Y el rayo ilumina el paisaje y nos sentimos atemorizados. ¿Cuánto no hemos sentido de niños temor por las tempestades? Pero en la vida cristiana tenemos que aprender a familiarizarnos con ella hasta tal manera de que nuestra oración, nuestra adoración y nuestra comunión con el Señor no pueden menguar a pesar de las tempestades. Porque yo soy nos va a enseñar de que en medio de la tempestad podemos estar tranquilos, podemos descansar. ¿Quién es este hombre? Escuchó quizás a lo lejos del sueño el alboroto de los discípulos, se paró en la barca y le ordenó a los vientos y a la tempestad que se callara. Y los discípulos, abriendo su boca y con los ojos atónitos, preguntaron: ¿quién es este? Imagínense, ¿quién es este que aún los vientos y las tempestades le obedecen? ¿Habrá alguno aquí? ¿Habrá alguna persona aquí que se atreva a decir eso? ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? No vaya a caer en el grave error de los discípulos. Usted conoce a Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Cuántos conocen al Jesús que consuela en momentos de luto, de aflicción, de tristeza? ¿Cuántos conocen al Jesús de los milagros, del poder, de la autoridad, de la justicia? ¿Cuántos conocen al Jesús soberano, al que no pide permiso para tomar determinaciones y el que sabe por qué hace las cosas? ¿Sí ve que menguan? Porque nosotros no hemos aprendido a respetar la dignidad de Dios en su soberanía. Y es que, Señor, lo tienes que sanar. No aceptamos un no como respuesta, lo sanas. Hubo alguien que oró así y días después, por el que oraban, murió. Y es que, Señor, aquí y ahora te manifiestas. No, iglesia, respetemos la dignidad del Señor. Al respetar la dignidad del Señor, veremos la gloria de Él. Alguien que no respeta la dignidad de Dios es porque no le conoce. Yo le invito a usted hoy que se ponga sobre sus pies. Y si usted alguna vez no aplicó bien el concepto de dignidad, es tiempo de corregirlo. El que conoce bien el concepto de dignidad divina se presenta delante de Dios como un embajador. El protocolo que se debe tener delante de Dios, a veces nosotros lo hemos pervertido y dañado. A veces nosotros lo hemos quebrantado.
Cierra tus ojos allí y adora al Señor. Si usted alguna vez tuvo una actitud incorrecta referente a la dignidad de la soberanía de Dios, hay gente que le gusta luchar contra la soberanía de Dios y eso está mal. Dios hace cosas que a veces nosotros no entendemos, pero nosotros no estamos para entender a Dios, sino obedecerlo. Óyeme bien, aprende este principio de dignidad y de honra divina. No estás para entender a Dios, estás para obedecerlo. El que ha pretendido entender a Dios cae confundido, porque ningún hombre tiene en su mente la capacidad, el conocimiento y la sabiduría para entender lo insondable de los caminos de Dios y su sabiduría. Padre, en el nombre de Cristo, yo te quiero invitar al altar a que humilles delante del Señor tu actitud. Si no habías entendido lo que es verdadera adoración, y si todavía en tu mente está la pregunta, ¿quién es este? ¿A quién estoy adorando? Si aún en tu vida en algún momento habías caído en ese grave error, de no entender la dignidad de Dios, ese es un día en donde debemos pedir perdón. Mira, hay gente que se les depone del liderazgo y más bien le hicieron un favor tremendo. No entienden la dignidad de las cosas. Hay gente que se le depone del servicio y les da lo mismo. Ah, no, mejor para mí, me voy de paseo. Como no tengo ninguna responsabilidad, me voy de paseo. No conocen el principio de dignidad. Dignidad. El Señor es digno de respeto. El Señor es digno de adoración. El Señor es digno de reverencia. Y lo que Él ha dignificado también merece respeto. Este principio de dignidad nunca lo va a poder aplicar alguien que es orgulloso. Orgulloso. Un orgulloso no sabe, y por eso el orgulloso siempre va a estar adorando desde abajo. Porque dice la palabra claramente de que Él acerca a los humildes y a los soberbios los aleja. Toma hoy la decisión. Si estás teniendo problemas con el orgullo, pon esto delante del Señor. No es tu carácter, no es tu mal genio, es orgullo. Si no has permitido que Dios doblegue tu corazón, es orgullo. Levántate hoy y florece en la presencia del Señor. Espíritu Santo, tú estás aquí. Hoy te pido, Señor, que quebrantes toda falta de dignidad en tu iglesia. Hay una palabra que Dios está poniendo en mi corazón. La falta de dignidad trae indignación en Dios. Dios se indigna. ¿Y por qué se indigna Dios? Porque nosotros no le dignificamos. No dignificamos su templo, no dignificamos su ofrenda, no dignificamos a sus ministros, no dignificamos los pastores, no dignificamos el liderazgo, no nos dignificamos los unos a los otros. A veces hay respeto, maltrato entre nosotros.
Y tú eres digno. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste comprado a precio de sangre divina. Tú eres digno, tú eres digna. Si Dios te dice yo te respeto, mira, Dios te ama y te respeta. ¿Por qué no nos respetamos entre nosotros? Hay iglesias en donde se vuelve una murmuradera, una de chisme. Hermano, eso no es de Dios, eso es demoníaco. Para mí una iglesia en donde se mueve el chisme y la murmuración, eso son los mismos demonios hablando por boca de gente que se las presta, y por eso se mengua en la adoración, por eso se mengua en el propósito divino. Dignifiquémonos, dignifica la casa de Dios, dignifica la adoración a Dios. Ay, voy a llegar despuesito, voy a llegar a la alabanza. Dios me muestra que hay gente que viene en regañadientes. Oiga, viene a regañadientes a veces. Vienen bajos de nota. Oye, eso está mal. Dignifica tu adoración a Dios. Dignifica tu culto a Dios. Dale sentido a tu adoración. Dale sentido a tu alabanza. Dale sentido a tu culto dominical, a tu culto de mitad de semana. Dale sentido a tu ayuno. Dale sentido a tu devocional. Dignifica tu devocional. Yahweh es Dios. ¿Sabes por qué? Porque simple y llanamente Él te dignificó a ti. Eres su templo. Si tú eres templo de Dios, tienes que entender claramente la dignificación. Y para ti no va a ser extraño cuando de repente ocurra el milagro, de repente se mueva la montaña, y tú no te vas a parar y te vas a sorprender y decir, wow, ¿quién es este? No, tú vas a decir, es el Señor que lo está haciendo. No es nadie, no es mano de hombre, no es un brazo de carne. Es el poder de Dios el que lo hace, que remueve la enfermedad, que quita el desánimo. Óyeme bien, alimenta la dignidad del Señor y alimenta tu dignidad. Y cuando digo alimenta tu dignidad, no es que alimentes tu orgullo, alimenta el privilegio que tienes de ser hijo, hija de Dios. Espíritu Santo, aquí estamos. Levanta tus manos al que lo puede llenar todo y dile hoy, Señor, perdóname si en algún momento vine con una actitud diferente a tu templo. Perdóname si en algún momento serví con una actitud diferente. Pensaba que estaba sirviéndole al hombre. Pensaba que estaba sirviéndole al pastor, a la pastora. Perdóname, Señor. Quita de mí toda actitud de deshonra. Quita de mí toda actitud y enséñame a dignificar a cada uno de mis hermanos, a darle el respeto, la honra que se merecen. A mis pastores, darles el respeto y la honra que se merecen. Dele gloria al Señor. A las autoridades, no solamente eclesiales, hay gente que está en dignidad, pero aún así hay gente que está en dignidad, que humilla su corona delante del Señor. Y eso es lo que nosotros cada celebración cantamos. Hoy rendimos nuestras coronas delante de ti. Quítate la corona cuando entres aquí y póstrala delante del Señor. Humíllala delante del Señor y dile al Señor, Señor,
No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi negocio. No soy digno. Pero una sola palabra tuya bastará para sanarme, bastará para transformarme, bastará para prosperarme. Di la palabra, Señor, y la tormenta se acabará. Di la palabra y la lepra se caerá. Di la palabra, Señor, y algo creativo sucederá. Porque yo estoy adorando al que es, al gran yo soy, al Emanuel. En el nombre de Cristo Jesús, estoy adorando al que es por los siglos de los siglos. Señor, gracias. Todo demonio de deshonra se va de esta casa. Todo demonio de irrespeto y de falta de reverencia se va de esta casa en el nombre de Cristo. Toda deploración pastoral se va de este lugar en el nombre de Cristo. Toda deshonra pastoral se va de este lugar en el nombre precioso y glorioso de Cristo. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre de Cristo, Señor, te damos tu lugar en Palacio del Rey. Dile ahí en tu corazón: te damos tu lugar en mi casa. Te doy tu lugar en mi corazón. En el nombre de Cristo. Amén.